Hola, buenos días. Yo soy Andreas de Festool. Hoy, y detrás de la cámara, tenemos a Albert. Hoy os queremos presentar la gama de atornilladores y taladros a batería de Festool. Aquí delante tenemos el T18 y el C18. Principalmente son las mismas máquinas. La diferencia de uno a otro es, aquí tengo un atornillador en forma T, que para tener más fuerza yo puedo trabajar con dos manos. Entonces el agarre está mejor, es más cómodo. Y para trabajar mayor parte solo con una mano, puedo trabajar con el C18, que es un format C, que mi brazo es la prolongación del eje central del atornillador. Paso a otro atornillador que tenemos, un atornillador con un abanico muy amplio de aplicación, porque el PDC-18 puede trabajar con percusión en materiales de la construcción, en la pared, en hormigón o en piedra. Después, el PDC me sirve realmente como taladro porque llega en su cuarta marcha a 3800 revoluciones. Y por otra parte, en la primera marcha tiene mucha fuerza y yo puedo utilizar anclajes o tornillos muy grandes. Aquí tenemos los atornilladores en seco. Una vez para la construcción en seco muy habitual, metal y pladur, y el otro atornillador sería para madera. Aquí está el BHC, nuestro taladro neumático, que tiene mucho más fuerza en percusión que el PDC. Y hoy nos queremos concentrar en la presentación de nuestro nuevo producto, que es el TID18, que es un atornillador de impacto. ¿Qué es un atornillador de impacto? Un atornillador de impacto con el giro genera golpes radiales. Entonces, este atornillador me facilita realizar, por ejemplo, introducir grandes tornillos con solo una mano. Aquí delante tenemos los accesorios para el atornillador de impacto. Básicamente son portapuntas y puntas que tienen otro tipo de acero que los puntas normales. También aquí delante tenemos los 4 baterías, como ya sabéis. Tenemos una de 3,1, una de 4, una de 5,2 y una de 6,2. Y en el momento de promoción, si alguien se compra un atornillador de la gama Festool de 18 voltios, regalamos una batería de 5,2 amperios. Quizás, Albert, te acercas un poquito más porque quiero ir a algunos detalles, a explicación de detalles. El atornillador de impacto pesa 960 gramos sin batería, entonces es ligero, es ergonómico, es cómodo para mover, para coger solo con una mano. Como yo he comentado, podemos trabajar con solo una mano. Más detalles, un motor ECTEC, un motor sin escobillas. Al portapuntas es, en comparación con el portapuntas de Centrotec, un poquito diferente. No podemos utilizar el portapuntas de Centrotec. Lo introduzco y ya está fijo un 1/4 pulgada dentro del eje. Aquí abajo tengo el compartimiento para los bits, para las puntas, el clip para el cinturón. Y un detalle técnico, podemos trabajar en 3 velocidades. Primera velocidad, 1200 revoluciones. Segunda velocidad, 2000 revoluciones. Tercera velocidad, 3200 revoluciones. Y también tiene un modo T, el modo inteligente. El atornillador reconoce la superficie o los materiales que estamos trabajando. Después os quiero enseñar cómo funciona el modo T en una chapa de metal por encima de la madera. Ahora quiero ir a la primera aplicación que lo hemos preparado aquí en nuestra sala. Y esto es un marco
fuerte de madera que representa, por ejemplo, una construcción de madera para casas de madera. Y os quiero enseñar aquí cómo puedo realizar esta unión con dos tornillos bastante largos, fuertes, y utilizar solo una mano. A ver, ¿estamos preparados? Sí. Ya habéis visto, cuando llegaba el cabezal a la madera no he recibido ningún contragolpe. Otro tornillo. Ahora Albert lo enfoca un poquito más. Ya está hecho la unión. Quiero seguir con otra aplicación que sería un anclaje metálico para montar a una viga maestra otra viga más ligera a 90 grados. Voy a cambiar la punta, cojo la punta de Pozzi y ahora fijo esto a la viga maestra. Cuatro tornillos representativos. Y ahora introduzco la viga que ya he preparado para este anclaje. Al otro lado también puntos de fijación. Ya puedo introducir más tornillos, pero representativo yo creo que es suficiente para ver esta aplicación. Y ahora, como comentado antes, el muro inteligente. Yo quiero fijar ahora en la chapa tornillos con cabeza hexagonal. Yo me he cambiado a una llave de vaso. Cambio el modo a modo T y ahora introduzco el tornillo. Quizás, Albert, para ver mejor te acercas una vez. Intento dejar ver que el atornillador empieza rápido con 3200 revoluciones para perforar la chapa de metal. Después baja las revoluciones y al llegar el cabezal al metal empieza con el impacto. Más aplicaciones. Por ejemplo, aquí al suelo tenemos la tarima del suelo exterior. Os quiero enseñar introducir ese tipo de tornillos. Voy a cambiar otra vez la punta a una punta Torx. Vamos a comprobar. Funciona. Cambio el modo. Y este tipo de tornillo es una forma de fijar la tarima exterior en un rastrero. ¿Sí? Ya os podéis imaginar si tengo que trabajar ese tipo de tornillo unos 1200 al día. Cada vez cuando llego al final recibo un golpe a la mano y al final del día me va a doler mucho la muñeca. Otra aplicación sería fijar el perfil C en un suelo de hormigón. Voy a cambiar punta. Y con estos tornillos autorroscantes introduzco al hormigón. Bajo un poquito la velocidad. Fijo. Albert, en el otro lado, por favor, acércate algo más para que la gente lo pueda ver. Listo.
Grande ventaja de un atornillador, en este caso de un atornillador de impacto, es tampoco no me paso de rosca. Yo no voy a tener después una unión suelta, no bien fijada. Ahora os quiero enseñar también una aplicación más, rastrel de madera por encima de una pared de hormigón. Tornillo autorroscante, doble rosca, rosca para el hormigón y la madera. No entra en la perforación. Real como la vida misma. Real como la vida. Después lo intento otra vez. Os quiero primero enseñar la aplicación que me falta y lo hago manualmente. Otra aplicación sería aquí al anclaje metálico para una pilar. Y lo trabajo también con tornillos autorroscantes. Cambio a la llave de vaso, 13 milímetros. Modo 3. Velocidad 3. Introduzco primero un poquito los tornillos. Albert se acerca un poquito más. Y la última. Fijo. Y un detalle más. Os quiero enseñar ahora con los tornillos métricos la fijación de la pilar. Tornillo M8, que también me facilita en serie trabajar ese tipo de tornillo, no tener el contragolpe. Y listo. Bien fijo. Yo espero con todas estas aplicaciones he enseñado la posibilidad de trabajar con nuestro atornillador de impacto. Gracias por haber visto este vídeo. Señoras y señores, espero que nos vemos en el próximo vídeo.